indicados para que le hicieran la vida imposible. Fue golpeado, maltratado, tanto que aquello en verdad nunca se le quitaba. Yo tenía que sacudirlo. René, tienes que quitar estas cosas encima. Su vida y su obra, la manera en que se conducía y la manera en que escribía y actuaba, me parecía que fue como un producto de la época del terror en Cuba, porque se podía llamar así. Los años 70 para los artistas fue sencillamente una época de terror comparable al año 93 de la Revolución Francesa, en que muchas cabezas rodaron literalmente o figurativamente, en el caso de él y en el caso de muchos otros, en el momento en que las mayores aspiraciones literarias estaban ascendiendo, las suyas y las de muchos otros, fueron cortadas. El exilio quizás significó una manera de muerte para él. Mirándolo así como abogado, en un juicio pueden existir peritos médicos, o sea, forenses, peritos mecánicos, peritos calígrafos, pero en el caso de René Ariza le pusieron un perito literario, y fue el señor Martínez Mato. Un perito literario que iba a decir cuál era la intención de sus cuentos. A él se le afectó mucho psíquicamente en el presidio. Inclusive él tuvo sesiones. Constelación de estrellas con Andrea Bocelli. Tania. Armando Pico. Meme Solís y su cuarteto. El nombre de Dios. Y Raúl Leonor Yanco en Tropicama. Esta noche a las 9, América TV, junto a ti. Somos la nueva Toyota of South Florida, céntrica y facilito de llegar, en las 12 calles del Northwest y la 97 Avenida. Con grandiosa venta de apertura. Toyota of South Florida, donde nunca paga de más. Muñeca Brava, una obra maestra del género que se desarrolla en el marco del romance. El odio, el drama. Pero también del amor, ternura y comedia. Muy pronto en América TV. ¿Recibiste un ticket? No lo pagues. Llámame a mí, Alex Hanna. Licencia suspendida, accidentes, tickets, llámame a mí. Puedes evitar puntos, escuelita e ir a la corte. Llámanos ya, la primera consulta es gratis. Viene llegando. Entérese por qué Selecciones es la revista más leída por latinos en el mundo. Guerra contra la gordura, la fórmula secreta para mantener vivo el amor. La nueva familia hispana. Llame ahora mismo al número en pantalla y pida gratis su ejemplar. Cada mes Selecciones te ofrece un mundo de noticias, personajes interesantes, humor, salud. Es como tener docenas de revistas por el precio de una. Llame ahora mismo al número en pantalla. Pida su ejemplar gratis y empiece a disfrutar de la entrega de Selecciones directamente en su hogar. 12 meses por solo $19.97. Llame ahora y reciba gratis este moderno y sofisticado traductor electrónico. Desde cómo entender sus sueños a las 10 claves para ser feliz, Selecciones le informará, divertirá e inspirará. Llame ahora mismo al número en pantalla. Pida su ejemplar gratis y empiece a disfrutar de la entrega de Selecciones directamente en su hogar. Son 12 meses por tan solo $19.97 y reciba también este traductor gratis. Llame ahora. Este segmento llega a ustedes por cortesía de La Mueblería El Dorado. Estilos para todos. Bueno, si usted sintonizó ahora La Mirada Indiscreta, estamos viendo la vida de René Ariza, un importante escritor cubano que como ningún otro lugar del mundo, bueno, quizás sí en la Unión Soviética, todos los países socialistas, en China, fue abusado y tratado de ser borrado sencillamente de su cultura. Quizás incluso si usted vive aquí en el exilio hace muchos años, esta es una manera también de reencontrarse con alguien de quien oyó hablar, pero nunca tuvo la oportunidad de ver, aunque tiene la oportunidad de leer, de ir a la librería y conseguir un libro de René Ariza. Y voy a hablar con Silvia López, que fue una
amiga de él cercana. Dice en los testimonios que él nunca se recuperó realmente de ese abuso, de esos años de prisión, porque lo menos, la menor relación que hay entre la prisión, un poeta y prisión, es algo que no se lleva, ¿no? Es una ecuación que no funciona. Ya lo vimos en Raúl Rivero, por ejemplo. Es algo que no funciona, ¿no? Y que estos sistemas insisten en cumplir. Los poetas para la cárcel. Sí, señor. Yo no lo conocí en esa época de teatro, pero sí tengo amigos que lo conocieron cuando él tuvo su época brillante, la época de la funeraria que todo el mundo conoce de Cuba, de los grandes, todas las personas que se reunían a hablar de teatro. Tengo una amiga, Luisa Larriu, que trabajaba en la Dirección Nacional de Teatro, y cuando ella lo volvió a ver aquí me dijo, ¿pero qué es eso? Si René Ariza era un hombre fuerte, corpulento, lleno de vida, entusiasmo, vital. Y René, yo lo conocí desgraciadamente aquí en Estados Unidos, ya en su última etapa es decir, no estaba enfermo cuando él llegó aquí, estaba bien, estaba pletórico, lleno de vida, con ganas de hacer, pero ¿hacer qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Aquí y tenía la marca de todo eso que le hicieron totalmente injustificado e innecesario, desproporcionado, porque él lo que hizo fue humor político y poemas y protestar de una manera muy personal, de una manera muy sensible, a la manera de un poeta, de un artista que para nada conspiraba. La cárcel era un castigo inmerecido, y después todo lo que narra Ángel Cuadra. Los totalitarismos están también peleados absolutamente con el humor, con el sentido del humor. Eso está demostrado. No hay manera de que tú puedas... Yo te diría que eso le puso la última gota, que él lo cuenta en el documental. Él se atrevió a jugar con la primera figura y con una imagen que nosotros a veces nos reímos cuando vemos el documental. Es una mezcla de risa y llanto, porque las cosas de él te hacían reír a morirte de risa, porque él agarra la figura de Fidel y la ridiculiza de una manera que yo creo que nadie lo ha hecho, sencillamente, y eso en Cuba es imperdonable. ¿Cómo hace, en qué parte de su literatura él hace eso, Alejandro? O sea, que se ocupa un poco de lo que estaba pasando. Tú explicaste que era un hombre muy imaginativo, que si los cocuyos, todo tenía... en el socialismo todo suele tener una segunda lectura. Claro. Porque la primera es... Claro. Yo lo que pienso es que, como muchos otros escritores de aquella época, él en los 60, en la década del 60, que había todavía un margen para moverse y toda una serie de cosas, él no se imaginaba, o muchos escritores no se imaginaban, que ya cuando viene, vamos a decir, el periodo de la sovietización, en el año 71, sí, exacto, iba a copiarse el Código de Defensa, lo que llaman Código de Defensa Social, con casi las mismas variantes de los neoestalinistas de la época de Brezhnev, en este caso, que es el Código de Defensa Social, donde está una figura que hay jurídica, cosas intocables también, que se llama diversionismo ideológico. Diversionismo ideológico, exactamente. Entonces, diversionismo ideológico era cualquier cosa. En esa java, ¿tú sabes cuántas cosas caben? Caía un chiste, tú sabes, porque lo que hizo con la figura de Fidel y eso fue un chiste, porque era un hombre que era chistoso. Bueno, recordemos, y ahora viene a colación, algún día lo presentaremos aquí, Nicolás Guillén Landrián pone a Castro subiendo a la tribuna y en el fondo musical El tonto de la colina, sí, ¿no? Florecitas la canción de los Beatles, así que y por eso también debió cumplir prisión. Hay dos cosas de René donde también se puede ver esto en el libro donde están. Uno se llama relato sospechoso. O sea, relato sospechoso es donde todo el mundo sospecha de todo el mundo. O sea, lo que el modus vivendi es la sospecha, sospechar. Entonces, es un relato de verdad. Uno de sus cuentos. Sí, alucinante, es alucinante. Ajá. Y el otro, que es muy simpático, es Los Bravos. Los Bravos no es más que la historia de dos agentes de la seguridad del Estado que quieren arrestar homosexuales. Entonces, para eso ellos se disfrazan de homosexual y van a un bar. Yo vi la versión teatral, la recuerdo en Prometeo. En Prometeo la pusieron. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí, pues, ellos dos llegan disfrazados de homosexuales, según ellos, ¿no? Como el estereotipo. El estereotipo. Y entonces no había nadie. Y se empieza a abrir la puerta y empieza a entrar una gente. Y bueno, sí, ahora ya los vamos a ver. Pero eran dos más de seguridad que venían. Y después, cuando dos más, y todo el mundo era de seguridad, que estaban disfrazados de homosexuales.
precisamente, y entonces empiezan a tomar y aquello termina en una bacanal. Él se burla de eso. Son dos. Todos los segurosos, como se le dicen en Cuba, salieron del closet. Todos salieron del closet. ¿Cómo fue que trabajaste con él? O sea, ¿fue un entrevistado disciplinado? Bueno, ¿Cuál fue tu método de trabajo? Sí, pero la disciplina de René no es una de sus características. Exacto. O sea, dentro de... Tú le estabas haciendo una entrevista y él te podía hablar de cualquier cosa. Pero ese día estaba bastante bien, porque yo lo preparé un poco. Y entonces, más o menos... ¿Hiciste una sola vez una entrevista o varios días? Yo hice dos sesiones de entrevista. Y lo filmé la última vez también. Y entonces después tuve una sección de entrevistas larguísima con todos los que dan el testimonio. Pero esa entrevista de René duró como 4 horas, una cosa así. O sea, un material invaluable. Y ahí pues también me enseñó la obra pictórica, que él como pinta, porque él pinta y lo que pinta pinta con los ojos vendados. Sí, una cosa automática. Sí, automática. Entonces lo que salen son Cristos. Ahí lo explica ahí, muy bonito. Vimos poesías, también recita. Después, por último, también cantaba. Bueno, un tipo, como tú decías al principio, renacentista. Exacto, o sea, René es un poco ese hombre que viene de teatro, ¿no? Entonces, ese actor de teatro que era muy buen actor. Y entonces, pues, eso todo se refleja ahí. ¿Y en qué es lo que más cómodo se sentía él, Alejandro? O sea, ¿qué es lo que más le gustaba en términos el género que más cultivado? Porque además de pronto lo vemos que es un juglar, lo vemos también en este documental en Conducta Impropia, ese momento en San Francisco, ¿no? Ajá, en el prólogo que yo le hago el libro de cuentos breves y brevísimos, ocurre una cosa que yo analizo. Los límites de géneros se rompen con René. Porque, por ejemplo, muchos de los cuentos son cuentos que pueden ser teatrales también. Y hay cuentos que también entra la poesía. Hay una mezcla de teatro, literatura, narrativa como tal. Él rompe, vamos a decirte, los bueno, en eso es muy moderno, porque yo creo que ser moderno ahora es lo que es ese intercambio que existe precisamente entre géneros, esa fusión. Vamos a ver un segundo corte de este extraordinario documental que se titula Retrato Inconcluso de René Ariza. Inclusive él tuvo sesiones de electroshock, que seguramente, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero seguramente eran innecesarias. Algún día se sabrá del todo, ¿verdad?, hasta qué punto se utilizó ese método satánico para doblegar a los individuos. En febrero de 1979, vine en avión, vine con los primeros presos políticos. Yo siento Cuba como un drama que tengo dentro de mí siempre. Mis encuentros con René en La Habana fueron más bien indirectos. Él hacía una especie de sketches de cosas que él inventaba en el momento con una idea, y se trataba de una entrevista a un guajiro cubano en el año 2000. Y era una cosa muy divertida que a mí no se me ha olvidado, porque a este guajiro en el año 2000, que se suponía era en los años 70, y se suponía que en el año 2000 pues íbamos a tener todos los problemas resueltos en Cuba y que Cuba iba a ser el país más rico del mundo. Yo recuerdo una de las imágenes que era que el guajiro le preguntaba qué podía decirnos de la etapa de la construcción socialista en los años 70. Y entonces el guajiro decía que, por ejemplo, que antes, en aquella época, estábamos muy atrasados porque, por ejemplo, había una cosa que se llamaba los alimentos, que era lo que nosotros comíamos y tenía muchos colores y no todo era verde así como es ahora. También hablaba de que había una cosa que se llamaban edificios, que no es ahora como es las grutas que tenemos ahora y las cavernas, sino que había edificios y cosas así que, por supuesto, con el sentido del humor que tenía René, aquello era muy hilarante. La temática del libro, te voy a leer un poema para que te des cuenta.
El loco del café pelea con sombras que asoman a su noche despiadada. De un desmedido amor necesitado y de un espeso olvido como niebla que borrase fronteras impuestas a su alma. El loco del café bebe taza tras taza, contando moneditas que se acaban. Las risas de los cuerdos entrechocan en torno sus copas como espadas.